Vamos a empezar por este video. Jaja, no durmió por esclavo, literalmente. Dice, la peste negra, origen, consecuencias y cómo se detuvo y terminó todo. Documental historia. Vámonos. ¿Vas a empezar con el video? ¿Qué vas a hacer? Como supongo 2 horas empezaron. que ya sabréis, España está en cuarentena por coronavirus. Ah, mira cuándo es este video. Y toca estar encerrado en casa un par de semanas. El tipo que va con la temática, el tipo ahí encerrado en la casa con la enfermedad, esto, lo otro, la abuela tiesa porque se le pudrió. El tipo, bueno, toca videito de la peste negra, bro. Un par de semanas los cojones. Al final fueron 3 meses. Un par de semanas, 3 meses. En Cuba estuvimos 2 años encerrados. Pero cuando subí el vídeo original era 16 de marzo y yo era algo más optimista. En fin, resubo el vídeo por problemas con YouTube, como siempre. Y aprovechando esto, voy a añadir varios minutos de contenido extra. Okay. Así que voy a aprovechar a hacer todos los vídeos que pueda. 3 meses habrá sido en España. En Cuba estuvimos trancados una pila de años. Y hoy, dada la situación, me apetecía hablar de una gran pandemia que arrasó con Europa hace... Igual la peste negra era incomparablemente peor que el... Sí, a ver, la enfermedad en sí no era indudablemente peor. La medicina también era indudablemente peor. Hace 700 años, la peste negra. Y la higiene, ¿no? El origen de esta enfermedad lo encontramos en una bacteria llamada Yersinia pestis, que causa la peste bubónica, la peste pandroid pulmonar y la peste septicémica. Es el segundo agente infeccioso con más muertes humanas a sus espaldas, solo por detrás de la malaria. La peste es una enfermedad propia de los roedores, sobre todo de las ratas. Muchas mueren, pero las supervivientes, o sea, los cucas pegan peste negra, se convierten en un peligro. Pulgas y piojos que picaron a estas ratas infectadas acabaron transmitiendo la enfermedad a otros roedores y por la falta de gato, pues. También al ser humano. Todo apunta a que el origen de la peste negra tuvo lugar en algún lugar de China. En aquel tiempo los mongoles dominaban el país y habían establecido... Ah, esta también viene de China. Ah, mira. Esta también viene de China, bro. Qué extraño, ¿no? La dinastía Yuan. En el año 1300 hubo... Qué extraño, ¿no? Una pequeña edad Todo malo siempre viene de ahí. Y sí. de hielo que pudo hacer que muchos roedores abandonaran sus pastizales secos para aventurarse a zonas pobladas, y en esos lugares la enfermedad pasó a los humanos por las picaduras de las pulgas. Según algunas fuentes, Venga, coger peste negra con las pulgas picando. se dice que hubo Qué asco, loco. una peste jodida en China a partir del año 1331, que mató a unos 25 millones de personas. Después la enfermedad pasó a Asia Central, donde los nómadas de la estepa tenían por costumbre cazar marmotas y otros roedores que también portaban la Yo sí me comería una buena marmota. enfermedad. Se comían a estos animales y usaban sus pieles como abrigos, y Yo sí le meto las manos a una marmota. claro, las pulgas se daban unos festines de la hostia, y muchos más humanos contrajeron la peste. Bastante pan duro, pero no tanto como el pan. Uf, haremos stream histórico. No hay momento histórico en el que China no le esté cagando, literal, Seguro no fueron los franceses. Bueno, acá dice que son los chinos. Pero es que encima estaban en plena ruta de la seda, con un tráfico constante de comerciantes y mercancías. Se sabe que la ciudad de Cafa, lo que hoy es Feodosia, en Crimea, a orillas del Mar Negro, fue asediada por mongoles Crimea. de la Horda de Oro, dirigida por Hani Beg. Esta ciudad era un enclave genovés, y en el año 1346, durante el asedio mongol, estos comenzaron a enfermar por la peste. ¿Qué hicieron entonces? Retirarse, ni de coña. Su plan fue poner en sus Vamos a darle la peste al resto de Europa, bro. catapultas los cadáveres de los muertos por la peste y lanzarlos sobre las murallas de Cafa para que cayeran dentro de la ciudad e infectaran a los genoveses. Nada, es chip, bro. Es como tirarte una escupida a un catarro o algo así, pero debajo de la guerra, ¿no? Buena gente, sí señor. Muchos genoveses se largaron de allí en barcos, pero algunos ya llevaban la enfermedad dentro Estaban podridos de ya. ellos. Aquellos barcos pasaron por Fíjate que lo hicieron asiáticos de nuevo y a propósito. Justo como el COVID. Constantinopla, Alejandría y finalmente acabaron en Italia, convirtiéndose en el primer gran foco de Europa occidental. En serio, parece que China e Italia siempre son los que se comen todos los... Y sí, ¿no? Italia también se comió un buen bojón con la pandemia, ¿eh? Buena gente, ¿qué tal, migrante? No. Italia también fueron los primeros así de Europa que se comieron un buen bojón con la pandemia. La historia se repite, bro. marrones de enfermedades chungas. Como digo, el primer foco estuvo en la ciudad de Messina, en la isla de Sicilia, que en aquella época estaba bajo control de la corona de Aragón. El resto de Italia estaba conformado por el reino napolitano, los estados pontificios y todo el norte era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego, por supuesto, había repúblicas independientes como Venecia y semi-independientes como Pisa, Florencia y Génova. ¿En qué año fue esto?
¿En qué año sería esto? ¿Dice el año? No dice el año. Los que se comenté de Memón. El norte era parte No sé en qué año es del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego, por supuesto, había repúblicas independientes como Venecia y semi-independientes como Pisa, Florencia y Génova. Aquellos marineros genoveses obviamente trataron de volver a su casa, Génova, pero cuando fueron a atracar en su puerto, los rumores ya se habían extendido ¿No os dejaron entrar? y les recibieron lanzándoles flechas de fuego. Coño. Coño, eso sí era cuarentena y no mamadas. Eso sí era cuarentena y no mamadas. Eso sí eran cuarentenas. No las pajarerías que tenemos hoy en día. Eso sí eran cuarentena. Entonces los barcos infectados atracaron en puertos del sur de Francia y de Cataluña, propagando aún más la enfermedad. Justo ese año, 1347, el rey Luis I de Hungría declaró la guerra al reino de Nápoles, gobernado por La típica, la guerra en medio de una pandemia de peste negra. ¿Qué podría morirse? Juana I de Anjou. La reina estaba casada con el hermano del rey húngaro, Andrés, quien fue asesinado no se sabe si por orden de la reina o qué, pero bueno, la campaña de Luis I fue un fracaso y sus tropas se tuvieron que volver a Hungría, aunque muchos de ellos contagiados por la peste. Para 1348, la peste negra ya se había extendido por toda Italia, gran parte del reino de Francia, la corona de Aragón y los Balcanes, Grecia incluida. Al año siguiente afectó a Castilla, al norte de Francia, Alemania, De aquí nos fuimos a tomar por culo. Inglaterra y Europa del Este, aunque el este alemán, Miraron no llegó a Rusia y el resto de Asia. Bohemia y gran parte de Polonia Es raro, ¿no? se libraron de la infección y apenas tuvieron focos. Y lo mismo con Escandinavia, donde parece que el clima no fue lo suficientemente propicio para muchas pulgas con ganas de contagiar a la gente. ¡Mucho frío! ¿Cómo era la enfermedad de la peste negra? Los síntomas de la Nunca supe qué es lo que te hace la peste negra eran fiebre muy alta, Vale. escalofríos, Yo náuseas, tenía algo en la piel que les pudría la piel. Pero... tos con sangre, mucha sed, sangrado por cualquier orificio del cuerpo, sensación de Que hemorragias internas, ¿no? agotamiento y apariciones de bubones negros en la piel muy dolorosos. Mira eso. Estos bubones son inflamaciones de los nódulos linfáticos y cuando se rompían supuraban un líquido con un olor muy asqueroso. De esto vendría el nombre de peste negra o Black Death en inglés y la mortalidad era de un 80% más 80% o menos. La gente solía morir a los 5 días de manifestar los primeros síntomas. Pam, 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 pam y a cascarla. Coño. Yo necesito un juego que sea de zombies pero en el medievo. Un juego medieval a lo Kingdom Come Deliverance con peste negra y que la peste negra convierta a la gente en zombies y sean zombies medievales. Entonces tú, a espada y escudo, Haití, no, pero en el medievo. Ya hay, creo, lo más cercano que he visto a eso es Dishonored, que los infectados por la peste se convertían en zombies. Háblate chispa de tren. ¿Qué tal, Pingorecho? Soy bienvenido, mi rey. Hay uno en desarrollo, ¿cómo se llama? A Play Requiem. Sí, pero a Play Requiem no hay zombies, ¿no? Hay ratas, pero no zombies. A ver. A Play Tale Innocent. Que podía A Plague Requiem. A ver. Como el Tennis Crusade puede ser, por ejemplo. ¿Dónde está? ¿Quién fue el que dijo el nombre, loco? A Play Requiem. Play Requiem no tiene ¿Qué tal, zombies. gente? Te contamos historias de Plague Tale Innocence. No tiene zombies, lo que tiene son ratas y ya, pero zombies no hay, ¿ves? Además, esto es en Francia, creo. Did I doubt this be the verse you Hay ratas y ya, pero no hay zombies, ¿eh? crave for me? Blade Survivor. A ver. Quita. Blade Survivor. A ver. Mira si hay. Mira, con hongos y todo. Onda córtice. Mira qué chulo, loco. ¿Y cuándo sale esto, Papi? De las dos fácil fuera bueno. Sí, literal, Hay que ver luego el sistema de combate, ¿no? Papi.
Stop ¿El ciervo se vuelve zombie también? warming your balls and get over here. Hey, are you listening to me? Sure. Ese sonido de los cuervos está god. Está durago, ¿eh? Una noche en Filadelfia. Hola, ¿dormiste bien? No. I am. You're hearing me. You ain't listening. Leave off, Granger. Dudo mucho que puedas hacer sigilo con esa armadura, pero bueno. Look at him, Lo puedo intentar. or I'll make you. Boy, calm down, will you? All right, I'm looking. What did I say then, eh? Good for the pain. That's it. That painted armor. Bloody savages, didn't I say? Yeah, you said it, Granger. Dudo, eso haría demasiado ruido, creo, arrastrarte con la armadura, pero bueno. Get off him. Oh, you think Es literalmente un Last of Us medieval, ¿eh? he's got blind? Sometimes it's harder to spot, yeah? Gets it. Looking. Está chulo, ¿eh? Está chulo. O sea, la idea en sí me gusta. Sí, si al final no perdonas la vida al que mató a tu padre, mejor, ¿no? Que Last of Us, también te digo. Para empezar, Far Cry meets Age of Empires. la peste negra era un tipo de peste con un periodo de incubación elevado, que podía llegar a los 12 días, aunque en O sea, ¿en esos 12 días se podía infectar a alguien más? aquella época parece que fue más elevado, o al menos eso dedujeron los médicos. Es decir, que una persona podía contagiarse y no dar señales de estar pachucho en un par de semanas. Y claro, en todo ese tiempo podría estar contagiando a miles de personas Claro, o sea, nos vamos a la mierda. allá por donde iba. En la Edad Media no había test ni mierdas. Curiosamente, a Andorra no llegó la peste. Es literalmente como en el presente. Luego también tenemos Pero problemas tiene que ser por una cosa del clima, ¿no? en el contexto sociopolítico. Las diferentes naciones europeas Se estaban pegan la peste y le petonan la vida. en el inicio de la Guerra de los 100 años, un devastador conflicto entre Francia e Inglaterra que expliqué en detalle en este vídeo de aquí. Asia y Oriente Medio estaban igual o peor, ya que los mongoles llegaron y arrasaron con todo, incluyendo la ciudad de Bagdad, la urbe más moderna del lugar. Todo se dividió en pequeños estados poco importantes que se peleaban entre ellos. En este otro vídeo os lo cuento. También se juntaron otras movidas, y es que, como dije, hacia el año 1300 comenzó una pequeña edad de hielo. Esto fue una auténtica putada porque produjo una disminución de la No, espérate. Me estás hablando de un cambio climático brusco en el planeta. este otro vídeo os lo No. cuento. También se juntaron otras movidas, y es que, como dije, hacia el año 1300 comenzó una pequeña edad de hielo. Esto fue una auténtica putada porque produjo una disminución No. ¿Un cambio climático brusco en el planeta? No te creo. No te creo. Debió ser el capitalismo, seguramente. Hola, bebé, ¿qué parece? Si separa los brazos puede hacer que Dios abra el mar. Una vez dijiste algo sobre una vaca primarca de Fidel, el caso de Urreblanca, y me pareció muy interesante. Así que lo investigué y le haré un video mañana. Quisiera saber tu opinión de ese tema para tener más puntos de qué agarrarme. Yo no he investigado demasiado sobre Urreblanca. Sé que existía una vaca que se llama Urreblanca, que era como una vaca primarca. Una vaca primarca de Fidel Castro. Y el tipo decía que iba a alimentar a todo el país con una vaca. Eso es en serio, esto es un cuento en serio. O sea, es en serio. Esto es un Urreblanca, en serio. ¿Cómo que vaca primarca? Una vaca primarca, mira. Urreblanca, investiguen sobre Urreblanca. Era una vaca que decía que con esa vaca daba tanta leche que iba a alimentar a todo el pueblo de Cuba con esa vaca. Una vaca modificada genéticamente, Urreblanca. Es en serio, es completamente en serio. Dice, médico de Urreblanca, era más fácil atender a la vaca que responderle a Fidel. Mira por acá, era más fácil atender a la vaca que responderle a Fidel, dice el doctor. Era el Belisarius Cole. Este era el Belisarius Cole, no, el marcador, el sigilita de Cuba. Mira acá. Tenían una vaca primarca con la que Fidel planeaba alimentar a toda Cuba. Es Urreblanca, bro. Investiguen, busquen sobre Urreblanca para que ustedes vean. Es chipo. O sea, Cuba es chipo puro y duro, bro. de las cosechas en Curiosamente en Londres tuvieron una congelación en el río Támesis por un cambio climático y jodió un chingo. Y sí, el cambio climático siempre ha estado ahí. No es un fenómeno exclusivamente antropocéntrico. Les recuerdo la edad del hielo, ¿sabes? La edad del hielo
ok, pero bueno. Y no tiene por qué ser antropocéntrico, pero bueno, ahora nos inventamos que puede ser antropocéntrico. Que la actividad humana puede afectar en el cambio climático, sí. ¿Qué es el fin del mundo? No, bro. Creo que tenemos problemas más urgentes, pero bueno. En todo el continente, y eso generó hambrunas y malnutrición. Y malnutrido y con hambre no se puede vencer a ningún virus, porque el sistema inmunitario está en la mierda. Si la peste hubiera llegado 50 años antes, habría sido jodida, igual que otras pestes que ha habido a lo largo de la historia, pero desde luego no tan mortífera ni tan destructiva. De hecho, Europa llevaba libre de pestes como 600 años. La última fue la peste de Justiniano del año 542, que afectó especialmente al Imperio Bizantino hasta el año 750. Se especula con que su origen pudo haber estado en algún lugar al este de África, pero no se sabe bien. Luego está el tema de las ciudades. Esta ciudad era súper concurrida, ¿eh? En el periódico ponían tallas tipo, Ubre Blanca hoy produjo 400 litros de leche, tallas así. Lo más shitpost es que en Cuba, como está en el Caribe, las vacas lecheras no viven casi. No, bro. Hubo una vaca que produjo 400 litros. Y tú así, cubano, mirando el televisor y te dije, pero si a mi bodega no vino leche, bro. A mi bodega no vino leche, bro. Es como en Cuba, ustedes ven la noticia en el noticiero. Sobrecumplimos el plan de siembra de papa. Sobrecumplimos, cosechamos yo no sé qué cuántas papas por encima del plan. Y tú dices, ¿y las papas? ¿Cuándo las papas? Ah, no. La mierda que produjimos la exportamos. Ah. Chidori, bro. Ciudades, donde la peste causó mayor daño. Los virus siempre van a afectar antes a un lugar porque era para tener la leche. No, ni eso. Es que no producían. Es mentira, no se produce. con mayor concentración de habitantes. Y si encima la higiene es bastante escasa, como solía Cuba no se produce. No hay industria, gente. En Cuba todo lo que se come lo importan. Y eso que importan va para los hoteles. Y lo venden más caro en los hoteles. Y ahí es donde está el dinero en Cuba. Pero eso es, o sea, no es que se produzca y eso poco que se produce se exporta. Es que ni eso. Es que no se produce ni siquiera como para exportar y que haga un cambio significativo en Cuba. Lo único que yo te diría sí que se exporta en Cuba decentemente es el tabaco. Y el tabaco no es algo que se coma, ¿no? Que se produce. Lo que hacen es que con el dinero que ganan de los hoteles compran alimentos y cosas y eso luego lo revenden en los mismos hoteles más caros. Y ya está, ahí es donde está el dinero. O sea, no se produce nada, eso es mentira. No, que exportan. ¿Exportan qué, mío? Si no produciste ni pinga. ¿Qué vas a exportar? ¿Qué vas a exportar? ¿Qué vas a exportar a ti mismo? pasar en ese tipo de ciudades grandes, pues apaga y vámonos. Después de esto, quiero aclarar que es completamente falso eso de que en la Europa medieval eran todos unos guarros que no se bañaban. A ver, teniendo en cuenta la herencia de estas civilizaciones, que es la Europa actual, yo diría que sí. Yo no soy historiador ni estuve ahí, pero teniendo en cuenta la fucking peste que cogen los europeos cuando vienen a Latinoamérica porque se bañan una vez a la semana, yo te diría que sí. Pero bueno. Al menos en Francia. Sobre todo Francia. Sobre todo Francia. El mayor disgusto... Bueno, ten cuidado. Hay españoles que vienen para acá, para Cuba y tampoco se bañan mucho, ¿eh? Francia sigue con la tradición. Habían españoles, cuando los españoles venían a Cuba, tampoco te crees tú que era el mejor horror del mundo, pero la diferencia con los franceses se sentía igual. Ya he comentado que, efectivamente, algunos barrios de algunas ciudades medievales deben de lavar bien a banquete cuando te llegue a España, hay que bañarla bien. tenían una Yo mismo la enjabón, no tengo drama más. higiene deficiente y que contribuyó a extender la enfermedad. Eso es cierto. Tranqui, Bando, es así. Yo estuve ahí y era la máscara del doctor. Pero eso no significa que todos los barrios y todos los pueblos y todos los habitantes de la Europa medieval no se lavaran en su vida y menos que la iglesia dijera que bañarse era pecado. Eso es falso. En aquella época... Bueno, actualmente se lo siguen diciendo. No sé si es la iglesia o el Corán el que se lo está diciendo ahora, pero tampoco te creas tú que han cambiado mucho. se bañaban, limpiaban sus ropas con jabón en los... En su defensa debo decir que Europa tiene que ser bastante más fría que el Caribe. Entonces, acá en el Caribe descubren olores que allá no habían descubierto. Eso es lo que yo pienso. Que allá no suden tanto y no haya tanto calor como acá. Y cuando vienen para el Caribe, la gente del Caribe se suele bañar todos los días porque se suda bastante más. Y hace bastante más calor. Entonces cuando vienen para acá no están adaptados a ese ritmo. Yo creo que es eso, ¿no? Yo quiero pensar que en Europa no cogen tanta peste, pero bueno. Los ríos, existían baños públicos, compraban perfumes y existían recetarios para tratamientos de piel y ese tipo de cosas. Obviamente, cuanto más rico Pandora, allá hay peores olores. Allá hay verano y en verano no se bañan. fueras, más podías permitirte una higiene mejor. Y obviamente, si una persona de hoy en día viajara a aquella época, se horrorizaría con algunas cosas. Pero ni en época... Claro, esta gente me imagino que tenían baños romanos, ¿no? ¿Habrá algún país de Europa que haya heredado los típicos baños romanos, que era bañándose todo el mundo ahí en el mismo baño o algo así, o no?
romana ni en la medieval existían las comodidades que tenemos ahora, y aun con ellas, mirad lo mucho que se ha expandido el coronavirus por todo el mundo. Sí que es verdad que durante el siglo XV, ya en la Edad Moderna, la iglesia en Francia empezó a cerrar baños públicos. Es como la francesa que salió en TikTok a preguntarse por qué los mexicanos se bañan todos los días, literal. Esto es porque decían que allí la gente se prostituía, pero fue un hecho concreto, en un lugar concreto y en una época concreta. La medicina en la Edad Media no estaba demasiado avanzada, pero vamos, había médicos, hospitales y demás. Buenos ejemplos son Gentile da Foligno, la Escuela de Medicina de Salerno o la Universidad de Bolonia, la más prestigiosa de la época. Aunque eso sí, muchas de estas escuelas eran administradas por órdenes religiosas y todos sus medios adquiridos a base de donaciones. En la Universidad de París, eran públicos. La Sorbona achacaron la enfermedad a una alienación planetaria. ¿En dónde? En la Universidad de París, la Sorbona... Tenía que ser en la Universidad de París. La culpa es de los astros, pero... Sorbona achacaron la enfermedad... Marte nos pegó la peste negra también. A una alienación planetaria. Y el médico hispano Alfonso de Córdoba... Tenía que ser la Universidad de París, bro. Dijo que podría haberse debido a un reciente terremoto en Italia que creó una grieta en la Tierra de la que emanaron gases del infierno. Ah, ya. Ahí se los pegó seguramente. Bagdad, la Meca y otras ciudades musulmanas también fueron infectadas. Ahí fue donde se enfriaron la gente. Y algunos médicos de allí se negaron a tratar la enfermedad porque lo veían como la voluntad de Alá para castigar a los no creyentes. Se nota que... Sí, tienes razón. Si eran donaciones no era público, era por impuestos. Tienes razón. Que la edad de oro de la ciencia musulmana ya había pasado hace varios siglos. En fin, que la Edad Media no era una buena época para ponerse enfermo. Por cierto, hay un mito... Sí, ya habían pasado ya del tema de... O sea, ya los musulmanes habían pasado su época dorada, el mundo árabe pasó por su época dorada y ya los cogió el Islam y la Sharia y ahí fue donde empezaron ya a lo de las cabras, ¿sabes? Que muchos me comentasteis en el vídeo original de que la Iglesia Católica medieval se dedicó a quemar gatos en la hoguera por su relación con la brujería y cosas así. Y claro, al no haber gatos, las ratas proliferaron en las ciudades sin que nadie las cazara. Suena como algo que sí haría Europa, ¿eh? Y expandieron aún más la peste negra. Yo pensé durante mucho tiempo que esto era cierto, pero no, es completamente falso. El bulo fue cosa de un tipo llamado Don Alu. ¿Tú sabes lo que le hacía la gente a los gatos en Cuba? Para hacerle maldades a los gatos. Los niños, jugueteando y abusando de animales en la calle, cogían y le amarraban a la cola del gato, amarraban una lata de refresco con piedras. O sea, a la lata de refresco le metían piedras pequeñas y sonaba. Y eso lo amarraban a la cola del gato. Y golpeaban la lata y como sonaba el gato se asustaba. Y el gato corría más. Y la lata como estaba chocando con cosas sonaba más. Y el gato se asustaba más. Y así. Y tú ves el gato corriendo por toda la carretera huyendo de la puta lata. Que esto era cierto, pero no, es completamente falso. El bulo fue cosa de un tipo llamado Donald W. Engels, con su libro de 1999, El auge y caída del gato sagrado. En este libro se afirma que muchos gatos fueron masacrados por orden del Papa Gregorio XI, jamás en la vida. Con su bula de 1233 Vox in Rama. Pero esa bula no dice nada de matar gatos, solo se habla de una secta en Alemania que hacía rituales besando sapos y que... ¿Qué? Tenía... ¿Se drogaban besando sapos? Una estatua de un gato que cobraba vida y al que tenían que besar en el culo, y ya. Pero ¿por qué no bombardeamos a Europa, eh? Probablemente este falso mito venga de que durante el siglo XV algunas ciudades sí que sacrificaron a algunos perros y gatos callejeros, así como otros animales sin dueños para evitar contagios. Pero esto no fue algo ni mucho menos generalizado, y ocurrió mucho después de la peste negra. Por eso los están islamizando, y sí, ¿no? La peste negra pudo ser frenada cuando todos los cristianos se dieron la mano y rezaron juntos al unísono. Nah, es broma. Esas con cuarentena, ¿no? manos estarían sucias y se contagiarían aún más. Pedir clemencia a Dios no servía de nada, eso era evidente. Para muchos... ¿Con cuarentenas? El apocalipsis había llegado y no había donde esconderse. Había que pensar otra cosa. Se probaron muchas medicinas tradicionales, pero nada parecía funcionar. Médicos de diferentes ciudades europeas llegaron a la conclusión... Porque eran los hospitales de España, eran públicos todos. De que una persona infectada podía tardar como máximo 39 días sin manifestar los primeros síntomas. Claro, no puedes dejar a la gente aparentemente sana por ahí, porque quizás tengan el virus y no se sepa hasta un mes después. Por ello, las autoridades de muchas ciudades, como Venecia, crearon una medida nueva para la gente que venía en barco de otros lugares del mundo. A partir de ahora estarían un mínimo de 40 días esperando para poder Pero ahí la cuarentena. desembarcar, y a eso se le llamó cuarentena.
Se dieron cuenta de que aislar a los enfermos era una buena forma de frenar la peste. Pero claro, que en aquellos años te dijeran que dentro de nosotros vivían bichitos muy pequeñitos, pues era muy raro. Aunque un médico andalusí llamado Ibn al-Hatif algo sospechaba y Lo enfriaron cuando dijo la verdad. prescribió el aislamiento de enfermos y la quema de sus ropas. Otro andalusí, Ibn Hatima, recomendaba plantar arbustos aromáticos, Con andalusín se refiere a Andalucía, ¿no? rociar el cuerpo con aguas de rosas, vinagre, limón y cosas así. Es tiempo de comer flores. Luego se hicieron enterramientos express, fosas comunes y quema de cadáveres. En Cuba se hicieron fosas comunes cuando la COVID. En Cuba, en el cementerio de Cienfuegos, el Tomás Acea Groguera, hicieron fosas comunes para los cadáveres. Además de muchas 2021, 2022 por ahí, 2020 por ahí, más o menos. Fosas comunes. medidas de profilaxis, como aislar a los contagiados o taparse la cara con máscaras. Hola. Son famosas las de forma de pico, que dentro tenían plantas y cosas aromáticas para defenderse del aire podrido, aunque eso sí, se En España, en Cuba vienen las medias ahí, sí. inventaron en 1630. Concretamente, este diseño tan particular se atribuye al médico francés Charles Delorme, quien las diseñó por 1620. Así que si estáis Tenía buen gusto, ¿eh? Hay que decir que el tipo tenía buen gusto. escribiendo una novela sobre este periodo y aparecen estos doctores de la peste con este atuendo, me temo que sería un error Andalucía no existía hasta Fernando, ¿vale? histórico. Sí que había doctores de la peste durante el brote del que estoy hablando, pero vestían diferente. Eran funcionarios públicos pagados por la propia ciudad para ayudar a los enfermos y contener el Ah, eran públicos. brote. Tenían incluso permiso para hacer autopsias a los fallecidos, que ese es otro mito muy extendido, lo de que era pecado abrir cadáveres. Y finalmente Pregúntale a Leonardo da Vinci. Pregúntale a Leonardo da Vinci si no desenterraba gente para abrirlos en medio para estudiar anatomía. también se adoptaron muchas medidas de No sé qué tan legal era lo que hacía da Vinci, pero el tipo lo hacía. higiene, como construir sistemas de alcantarillas en las ciudades, no tirar mierda a los ríos, mover oficios insalubres a las afueras, etc. También fueron famosos los lazaretos, que eran hospitales pero aislados, destinados a poner en cuarentena a peña con enfermedades infecciosas como la peste, la lepra o la tuberculosis. El nombre viene por la orden de La tuberculosis se pega también. La tuberculosis se pega. O sea, yo le puedo pegar la tuberculosis a alguien. Simón. La tuberculosis viene de tubérculo. ¿O de dónde viene el nombre? Yo no, ni siquiera sé qué. Hola, ¿la tuberculosis se pega? Hola, pues sí, el látigo de curosis se refiere a un término un poco coloquial, pero básicamente es cuando las cosas se complican un poquito. No, la tuberculosis. Ah, la tuberculosis, perdón, entendí otra cosa. La tuberculosis sí es una enfermedad infecciosa que se transmite por el aire, sobre todo cuando una persona infectada tose o estornuda. Así que sí, es contagiosa, pero también es tratable con antibióticos. ¿Qué es lo que te hace la tuberculosis? La tuberculosis principalmente afecta a los pulmones, aunque también... Bueno, la tuberculosis principalmente afecta a los pulmones, aunque también puede afectar a otras partes del cuerpo. ¿Por qué se llama tuberculosis? Viene de tubérculo. Sí, exactamente. El nombre viene de las lesiones que causan los pulmones, que son como pequeños nódulos o tubérculos. Por eso se le quedó... Ok. Te da como culosis en el tubérculo. San Lázaro, la cual se yo no tengo ni idea de qué hace la tuberculosis. No tengo ni puta idea. La tuberculosis era una tosecita ahí medio rara ahí que era genético o algo así. dedicaba a cuidar a enfermos y leprosos durante Te dejo que aprendas a hablar. las cruzadas. El primer lazareto destinado a la cuarentena de La tuberculosis no es lo que le da a la novia del protagonista en El viento se levanta, la película de Ghibli. Es eso, ¿no? ¿Era eso lo que tenía? ¿Lo que tenía la novia del protagonista? Ahora sabes un poco más. Ahora sé menos. Látigo en el culo cuando las cosas se complican un poquito, chaval. Es lo que le da a Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2. Sí, pero también le da a la novia. Es que yo no jugué Red Dead Redemption. Es que tengo... ¿Cómo se llama esta mierda? ¿Cómo se le dice a esta serie? Buen gusto. ¿Cómo se llama? Reina, la tuberculosis es lo que le da a la novia o el protagonista de la película El viento se levanta de Estudio Ghibli. Sí, en la película El viento se levanta de Estudio Ghibli, la novia del protagonista, Naopo, efectivamente tiene tuberculosis. Es una parte bastante emotiva de la trama, ¿verdad? Es una película preciosa, aunque un poco melancólica. Venga, lo pronto. Llevo es lo que eres, si lo sé. enfermos de la Tengo buen gusto, juégalo. peste negra se creó en Venecia en 1403. En una No, tú no sabes lo que yo jugué anoche, po.
Ustedes no saben, anoche para combo que termino de editar a las 7 de la mañana, dije, bueno, yo creo que me da tiempo echar una partida antes de acostarme a dormir. Ustedes no saben lo que yo jugué anoche. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada. Vamos, Cere, dale, brother. Vamos, te acabo de abrir, Cere, vamos, no te me pongas así, ¿sí? Ustedes no saben nada todavía. Deja que se abra aquí, espérate. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben lo que el pecado que yo cometí anoche aquí. Vamos, Ceres, dale, brother. Vamos, carga la imagen, Ceres. No es tan difícil, bro. Solo tienes que cargar una puta imagen, bro. Gracias, Ceres. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben el alchemy que yo metí anoche con 26.000 de oro cuando todos mis aliados tenían 11.000, 12.000. Esto me lió con 26.000 de oro con el alchemy. Andaba anoche, o sea, anoche sí. Anoche nos pusimos a guapar, ¿sabes lo que te digo? Una pequeña isla cercana a la... ¿Qué asco das? Sí. Ganaste, claro, por favor. Ciudad. Su nombre fue Lazaretto Vecchio. Allí había alojamientos, almacenes, hospitales y jardines. Y hasta unos locutorios para que los infectados recibieran visitas dejando una distancia de seguridad. Otra islita cercana a Venecia... Anoche dice ya había salido el sol. Tienes razón. Ahorita. La isla de Poveglia se convirtió en un lazaretto... Porque hay una isla en Italia que se llama Isla de Poveglia. Ah, mira, aquí mismo están hablando de... que es donde se llevan todos los enfermos de la peste cerca de Venecia, mira, aquí está. Durante la Edad Moderna. Fue durante muchos años una estación de cuarentena, pero ahora está abandonada y se ha convertido... En Latinoamérica tenemos una así también, se llama Haití. En un lugar tenebroso. Era allí donde trasladaban todos los cadáveres de los muertos por la peste, los cuales se amontonaron por todo el lugar... O sea, está repleto de cadáveres eso ahí, ¿no? Y tuvieron que incinerarlo. De huesos, ¿no? Todavía la isla está repleta de huesos. ¿Eso es un destino turístico o algo así? Y en el siglo XX, cuando construyeron allí un hospital psiquiátrico... Definitivamente es el Haití de Europa, ¿eh? Pacientes y doctores afirmaban escuchar por los pasillos los llantos atormentados de espíritus. También Milán y otras ciudades que estaban completamente amuralladas se cerraron a cal y canto, y si llegaban mercancías, los mercaderes las tenían que dejar en las puertas. Y luego a las familias infectadas se las confinaba en sus casas y se entablillaban puertas y ventanas para que no pudieran salir hasta que se hubieran curado o la hubiesen palmado. Coño, la típica. O te mueres o te curas. El Papa Clemente VI... Pero el hospital no va... Es Cuba ahora mismo, o sea, puede ser Cuba ahora mismo perfectamente. Sexto tenía un médico personal que se hizo muy famoso, Guy de Chauliac. Este francés es famoso por su influyente tratado sobre cirugía médica, en el que hablaba de técnicas como la intubación, la traqueotomía y la sutura, y escribió sobre tratamientos para hernias y cataratas. También se le conoce por la labor de documentación que hizo sobre la peste negra en Aviñón. Finalmente la peste se cebó con los más débiles, dejando tranquilos a los inmunes, quienes pasaron esa inmunidad a su descendencia. Vamos, lo que se llama selección natural. Literalmente no hicieron nada, sobrevivieron algunos afortunados. Es imposible de saber la cifra exacta, dado que en aquella época no había censos completos, pero se estima que en torno a 1/3 de la población europea perdió la vida. Unos 30 millones de personas, de los 80 millones que se estima... Ya cuando estaba muerto el cadáver y no respiraba, no pegaba la peste, ¿no? O sea, una vez el cadáver estaba muerto, ya no pegaba la peste, ¿no? Cuando no estaba respirando, no estaba soltando las bacterias por la nariz, ¿no? Sí lo pegaba. Bueno, el gas. Pero eso contenía todavía eso. Eran las pulgas. Sí, no. La pulga te la pega en un principio, pero después tú puedes contagiar a otra persona tosiendo. Que podía tener. Y Europa no recuperaría su normalidad hasta un siglo después. Y eso sin contar con los muertos en Asia y en África, que se habla de entre 40 y 60 millones de muertos. Una salvajada también. Espeluznante. El pico máximo de infectados ocurrió entre los años 1347 y 1353, aunque los brotes más graves y mortíferos ocurrieron en 1348. Italia, el sur de Francia y la zona de Cataluña fueron las zonas más afectadas. ¿En contacto toxina? Porque me imagino que cualquier cosa que tenga el cadáver lo puede pegar. Con diferencia. A partir de 1350 la cosa fue calmándose, pero sí es cierto el comunismo mató más, es cierto, que hubo algunas oleadas epidémicas posteriores. El brote de 1360 se cebó especialmente con los niños y otro en 1361 con adultos. Vamos, que hasta el año 1430, 80 años después, esta terrible enfermedad siguió causando pánico, aunque de forma periódica y menos intensa. En esos años, un médico francés que luchó contra la peste fue el famoso Nostradamus. La peste negra no pudo ser erradicada hasta el siglo XIX, tras la llamada tercera pandemia, aunque eso sí, en los últimos tiempos han aparecido algunos focos pequeños, sobre todo en África.
Ah, pero hay forma de tú poder tratarla, ¿no? Ya se puede tratar la peste negra. Para empezar, tantos millones de muertos pasa factura. Muchas ciudades y pueblos quedaron despoblados, con campos de cultivo abandonados por completo. También hubo gente que se pensaba que el fin del mundo había llegado y huyó lo más lejos que pudo, especialmente a zonas rurales. ¿Dónde vas? Que claro, si estás sano eso está muy bien porque puedes salvarte, ya que no estás en el foco, pero si estás enfermo contagias al resto, contribuyendo a expandir aún más la enfermedad. Luego los supervivientes empezaron a sentir una angustia existencial de la hostia. Claro, ¿cómo te tomas ahora la vida después de algo así? Hubo dos actitudes. Unos decidieron vivir la vida a tope y aferrarse a los placeres mundanos. Los Elders. Esta es una fiesta, que hemos venido a pasarlo bien. Otros decidieron retirarse del mundo para ganarse la vida eterna. Solo dos puntos de vista, no hay término medio. Como los flagelantes. O te vuelves super flagelante XD, o te vuelves flagelante pero en plan sexy, ¿sabes? Que se daban latigazos en señal de penitencia para expiar sus pecados. Y también surgió el culto a San Roque, un peregrino de Montpellier que dedicó parte de su vida a atender a enfermos de la peste. Y como no, en muchos reinos los judíos fueron culpados de causar la epidemia. Qué raro, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Les acusaron de envenenar pozos de agua y de haber corrompido el aire. Con esto comenzaron... De haber corrompido el aire. A lo largo de la historia la gente pasa absolutamente cualquier cosa. Debe ser culpa de los judíos, bro. El comodín, es el comodín. ¿Qué pasó la liga? No. Literal, pasa cualquier cosa. Nada, tiene que ser culpa de los judíos. Alemania, buah, estamos en la mierda, bro. Alemania es pobre, acabamos de perder la guerra. Debe ser culpa de los judíos. Dice, bro, ¿estás seguro de que no es culpa de que acabamos de perder una fucking guerra mundial y tenemos una deuda estratosférica? No, debe ser culpa de los judíos. Está bueno. Los llamados pogromos judíos, es decir... Es que eran protestantes, puede ser. Linchamientos multitudinarios, expolio de sus bienes y finalmente se les expulsó de... Eso es verdad, Pandro, seguro te compraron los sionistas, cojones. Hace falta que me paguen más, porque estoy en el Londres. De muchas ciudades. Por ejemplo, los judíos... General Trujillo sionista. Los alemanes acabaron huyendo a Polonia. En la corona de Castilla se les respetó, pero siglo y medio después, en 1492, acabaron también expulsándoles. Sobre el tema de los judíos se ha dicho mucho que fue la Iglesia Católica la que propició estas persecuciones. La verdad es que esto es falso. Neta, me lo juras. Puesto que el Papa Clemente VI trató de proteger a las comunidades judías con 2 bulas papales en 1348. Ah, entonces no eran protestantes. En ellas se decía que decir que la culpa de la peste era de los judíos era cosa del diablo, e instaba al clero europeo a protegerles. Sin embargo, el emperador Carlos IV del Sacro Imperio hizo la vista gorda ante los abusos hacia judíos. No. El Sacro Imperio Romano... El Sacro Imperio Romano Germánico. No será ese imperio, ¿no? No será ese, ¿no? Y es que le interesaba bastante quedarse con sus propiedades. Nah, seguro que no. Y repartirlas entre sus nobles fieles. Un rey cristiano que ayudó... ¡No! ¡No! El emperador Carlos IV del Sacro Imperio hizo la vista gorda ante los abusos hacia judíos. Y es que le interesaba bastante quedarse con sus propiedades y repartirlas entre sus nobles fieles. ¡No! Les expropiaron las propiedades a los judíos. En la actual Alemania. ¿A quién me recordará, bro? ¿A quién me recordará, bro? Un rey cristiano terrible, man, que ayudó a los judíos fue Casimiro III de Polonia, quien permitió asentamientos de esta gente en Cracovia, la capital, donde crearon comunidades que fueron prosperando con el tiempo. Curiosamente, el reino de Polonia fue uno de los menos afectados por la peste. Nah, es que eran protestantes. La historia no se repite, pero rima, de venga. Lo sé, recuperaron tradiciones en la Segunda Guerra. No, estaba vengas. Cojones, venga. Negra. Y no... A los judíos los han a lo largo de la historia, bro. Siempre les han metido las manos. No se sabe bien por qué. Unos dicen que fue cosa del frío, otros que fue una mejor higiene, y otros que simplemente no se contaron a los muertos. Lo único más o menos positivo que tuvo esta peste negra fue que erosionó por completo todos los cimientos del sistema feudal de la Edad Media. Y es que esta enfermedad afectó tanto a las clases bajas como a la nobleza y la realeza, como fue la muerte del rey de Castilla Alfonso XI durante el cerco a Gibraltar en el año 1350. Muchas granjas y haciendas rurales... El tipo es clérigo, mira. El rey es clérigo, mira el arma que tiene. Con eso te cura el resto del equipo.
durante el cerco a Gibraltar en el año 1350. Muchas granjas y haciendas rurales quedaron abandonadas. La escasez de mano de obra y la bestial subida de precios provocaron cientos de revueltas sociales que obligaron a muchos monarcas a tomar medidas para frenar la inflación. Los señores feudales, asociados al mundo agrario, cayeron en desgracia al no poder cobrar las rentas de sus vasallos, y los reyes comenzaron a volver a tener el poder absoluto. Con la lenta recuperación a principios del siglo XV, vemos una transición a una nueva concepción del mundo, el mundo moderno, una época donde se deja Dios. Esto era el neoclasicismo. ¿Esta ahora era neoclasicista o era...? Era otro nombre. La corriente de esto tenía otro nombre. Era... El neoclasicismo viene después. Esto era... No me acuerdo, man. Dios algo más de lado para cambiarlo por un humanismo era cercano al neoclasicismo, pero tenía otro nombre, que pone al hombre en el centro de todo, algo que desembocaría en el Renacimiento. Una época de grandes descubrimientos geográficos y científicos. Una época que quería evitar a toda costa una nueva peste negra. Suscríbete a este canal si quieres saber qué ocurrió en el pasado para que el presente esté tan jodido, al menos para algunos, otros están de puta madre. Recuerda que ya están a la venta mis 2 libros. Te diría que estaba de puta madre, pero tengo un canal demonetizado. Sí, tienes razón, estoy jodido.